Correcto, y hablando del tema de Venezuela, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió sobre un reagrupamiento del movimiento de derecha con respecto a la situación de Venezuela. Vamos a sumar a nuestro corresponsal Daniel Rosas con más detalles de esta información. Daniel, un gusto saludarte. Adelante. El gusto, como siempre, es mío. Saraí, Luis, les mando por supuesto un abrazo. Efectivamente, hoy el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dedicó muy buena parte de su conferencia mañanera a tocar el tema de Venezuela, entre algunos otros, pero justamente alertaba sobre este tema, la reagrupación de varios entes de la extrema derecha, y también se dio el tiempo de citar a algunos organismos internacionales que dijo han estado influyendo en lo que debería ser una decisión propiamente y solamente de las y los ciudadanos venezolanos. Si me permiten, rescatamos la forma en cómo lo dijo el presidente López Obrador. El gobierno de Estados Unidos ha destinado $5,3 millones para financiar las publicaciones de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El gobierno mexicano cuestionó que los recursos estadounidenses comenzaron a llegar a partir de la victoria de López Obrador a la presidencia mexicana. Estas aportaciones del gobierno de los Estados Unidos a Mexicanos contra la Corrupción no vienen del año 2015, cuando esta fue fundada, sino vienen a partir del momento en que en México se realiza unas elecciones y el candidato que resulta elegido en esa elección presidencial fue el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. El gobierno mexicano reveló que esta ONG ha recibido además donaciones por parte de grandes empresas y empresarios, incluido Claudio X González, quien es fundador, donante y beneficiario de la misma, pero también uno de los principales promotores del movimiento opositor conocido como Marea Rosa. El dinero que se autopagó desde Mexicanos contra la Corrupción, uno de los líderes de la coalición opositora que se creó en gran medida bajo sus propios auspicios, digamos, ¿no? Eso ya establece un vínculo económico. Pero en el caso particular de Mexicanos contra la Corrupción ya es otra historia. Ellos han incursionado en la actividad política de manera abierta, ¿no? Porque no se restringen, digamos, al supuesto interés de combatir la corrupción, sino que han formado parte abiertamente de una fuerza política conservadora. La presidenta de la organización aceptó el financiamiento procedente de Estados Unidos y en entrevista para un medio local se defendió de la siguiente manera. A nosotros nos financió durante 6 años, los 2 primeros años no nos financió porque pues apenas estábamos demostrando que hacíamos trabajo valioso, que estábamos teniendo incidencia en la rendición de cuentas, en la transparencia, en la lucha contra la corrupción. Y aunque esta organización destapó casos de corrupción desde el periodo del expresidente Enrique Peña Nieto, ha sido muy cuestionada por parte del gobierno de López Obrador a causa de los recursos que recibe a través de la USAID, por lo que él enviará una carta al presidente Joe Biden para exponerle este asunto. Porque consideramos que abiertamente hay injerencia del gobierno de Estados Unidos en asuntos que solo corresponden a la soberanía de nuestro país. Este especialista considera que los proyectos financiados por la USAID en realidad son un parapeto. Creo que la USAID está financiada por el Pentágono, en particular recibe fondos de la CIA, ¿no? Y ha sido utilizada en diferentes países. Recordemos el caso particular, por ejemplo, de Bolivia, que en algún punto había también hecho la denuncia como tal, y de que la USAID había canalizado $40 millones a grupos opositores a Evo Morales. Por ello, el gobierno de México buscará además una reforma legal para impedir que esos recursos sean deducibles de impuestos. Daniel Rosas. Bueno, le ofrezco una disculpa a la audiencia que nos acompaña. Evidentemente, esta información que les presentaba tiene que ver con otro de los temas tocados por el presidente López Obrador en la conferencia del día de hoy, y que también hace referencia a cómo la derecha, en este caso, concretamente el gobierno de Estados Unidos, ha estado teniendo injerencia en una organización en México para justamente incidir en el proceso electoral que ocurrió aquí. Y retomando el tema con el que abríamos este enlace, es decir, lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en referencia al proceso electoral de Venezuela, bueno, pues él a lo largo de su conferencia
conferencia mañanera hizo alusión a este tema, primero en el sentido, como les decía, de hablar de un reagrupamiento, una reagrupación de la derecha. Concretamente, pues habló de cómo la OEA, la Organización de Estados Americanos, ha estado pues justamente presionando para de alguna manera buscar que se tenga una solución más ágil en cuanto a pues el Tribunal Electoral en Venezuela y de esa manera pues presionar a que haya una respuesta más rápida. Pero también decía el presidente López Obrador que por parte del gobierno mexicano se va a esperar hasta que estén los resultados del tribunal para poder fijar una posición, que van a esperar hasta que se resuelvan justamente y que se hagan públicas las actas y los documentos, cuando entonces él y pues a nombre del gobierno mexicano estará haciendo un pronunciamiento sobre pues las elecciones del pasado 28 de julio justamente en la nación sudamericana. Pero también hablaba el presidente Andrés Manuel López Obrador de cómo pues lo más importante, lo más destacado es que esta elección en Venezuela le corresponde solamente a las y los ciudadanos. Recordó cómo tuvo conversaciones con los presidentes Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva de Colombia y de Brasil para coincidir en el sentido de que lo más importante es que se mantenga un entorno de paz a pesar de quienes han buscado desestabilizarlo, haciendo alusión justamente a estos esfuerzos del reagrupamiento de la derecha o de las derechas. Pues por lo pronto, Saraí, Luis, es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera, y bueno, esta información en la que también da a conocer la injerencia de Estados Unidos a través de la USAID, no solamente en México, sino también en algunas otras naciones. El reporte que tenemos por lo pronto desde México, les mando un gran abrazo. Completo el reporte, Daniel. Muchísimas gracias por la información. Daniel Rosas, nuestro compañero desde Ciudad de México.